hermanos y amigos, sean muy bienvenidos a nuestro nuevo devocional. Que el Señor nos concede, ¿verdad?, la vida y la oportunidad nuevamente para poder mirar ya la segunda parte, mis amados hermanos y amigos que me escuchas. La segunda parte de la primera carta de Juan, ¿verdad? La primera epístola de Juan Apóstol, mis amados hermanos y amigos que me escuchas. Ya estaremos mirando este día el capítulo 1, verso 1 de la primera carta de Juan. Y miraremos, mis amados hermanos, cómo la palabra del Señor presenta a Jesucristo, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Dios Padre. Mis amados hermanos, recordarles, ¿verdad? Si es primera vez que usted mira esta enseñanza, en el canal se encuentra ya la primera parte grabada, ¿verdad? Donde estuvimos mirando el problema que estaba enfrentando esta iglesia, ¿verdad? Con respecto al demiurgo, con respecto a los gnósticos que estaban trastornando los caminos del Señor, ¿verdad? Y que estaban trastornando la fe de los creyentes y estaban apartándolos de la verdad. Haciendo el énfasis, mis amados hermanos, el recordatorio de lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Para que nos vayamos alineando y vayamos comprendiendo por qué el apóstol Juan escribe presentando a la persona de Jesucristo en esta carta, mis amados hermanos, para que los creyentes no se desviaran de la verdad, sino que conociesen que Jesucristo era desde el principio, mis amados hermanos, y es lo que nosotros miramos, ¿verdad?, en la enseñanza anterior y que estaremos mirando más a fondo en esta preciosa y bella mañana. Así que tome su Biblia y lea juntamente conmigo Primera de Juan capítulo 1, verso 1. Lo vamos a estar, mis amados hermanos, mirando hasta el versículo 4. Lo vamos a ir mirando punto por punto para poder entender la palabra de nuestro Dios. Pero primeramente nos vamos a presentar delante de Él, ¿verdad? Y le vamos a pedir que nos ilumine, mis amados hermanos, y que nos ayude a poder comprender su palabra, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Padre y buen Dios que está en gloria, mi Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Dios mío, de gloria. Pidiéndole, Señor, que sea usted depositando esas palabras suyas en mis labios, Dios mío, y que no sea yo, Señor, quien de esta pequeña enseñanza, sino que sea usted, Padre, porque usted, mi Señor, es el mejor conductor que hay. Venimos delante de ti, Padre, con todo temor y temblor, queriendo, Señor, poder conocer más de su palabra, queriendo, Señor, llenarnos más del conocimiento suyo, poder conocerle cada día más, la persona de Jesucristo, Padre de la gloria. Le pedimos, Señor, en esta preciosa y gloriosa mañana, que sea usted, Dios mío santo, hablándonos a cada uno de nosotros para la gloria y la honra de su nombre. En el bendito nombre de su Hijo amado, Señor Jesús, nos presentamos, Padre de gloria, con todo temor y temblor, delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre amado. Amén. Así que lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, Juan 1:1. Y a su letra nos dice, lo que era desde el principio. Ya miraremos cuál principio, mis amados hermanos y amigos que me escuchas. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice Juan, y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, mis amados hermanos, lo que era desde el principio. Vamos a ver cuál principio, el principio del Génesis 1:1. Entonces es muy importante que usted tome su Biblia y lea juntamente conmigo con respecto al capítulo 1, verso 1. Y nos dice San Juan capítulo 1, versículo 1, concuerda mucho con el Génesis 1:1, mis amados hermanos. El Señor es un Dios de orden, ¿verdad? Y este día nosotros lo vamos a estar conociendo cada día más, mis amados hermanos. Y nos dice San Juan 1:1, en el principio del Génesis 1:1, era el verbo. Esto ya lo expliqué. Escuche bien con atención. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, mis amados hermanos. Aquí presenta al verbo de Dios que era Dios y era con Dios, dice la palabra de nuestro Dios. No sé si usted me está entendiendo, pero dice, mire, en el principio del Génesis 1:1, era el verbo, oiga bien,
y el verbo era con Dios. Este es un ejemplo que yo le estoy poniendo para que usted me entienda, ¿verdad? Este está conmigo y dice, y el verbo era Dios, mis amados hermanos. Mire, recordemos pues que un hijo de un humano es humano, mis amados hermanos, pero hijo de un Dios soberano es Dios, el Señor Jesucristo, con un cuerpo glorificado, habiendo resucitado al tercer día, el verbo de Dios hecho carne, mis amados hermanos, el Dios que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, dice el libro de Hebreos, a interceder por usted y por mí. Entonces, el verbo de Dios era con Dios, o sea, Jesús estaba con su Padre y también era Dios igual que su Padre, mis amados hermanos, el Señor Jehová de los ejércitos. Y dice el versículo 2 de San Juan 1:1, dice, ¿quién? El verbo era en el principio con Dios. Él estaba desde el principio. Y todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el verbo, mis amados hermanos, por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿sin quién? Sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, mis amados hermanos, para poder entender la Escritura, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Ahora veamos el versículo 14, para poder tener más en claro esto que yo lo estoy diciendo. Y aquel verbo, ¿quién? Aquel verbo que era desde el principio con Dios y era Dios, fue hecho carne. ¿Quién? Jesucristo. Y habitó, dice, entre nosotros. Dice Juan, está dando testimonio. Y vimos su gloria, o sea, lo que hemos visto, dice Juan allá, ¿verdad? En la primera carta. Lo que hemos oído, contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, mis amados hermanos. Y aquí Juan el Bautista dice, y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, mis amados hermanos. Mire cómo el Espíritu Santo inspira a este hombre para dar testimonio de Jesús. Y también inspira el mismo Espíritu Santo de Dios a Juan el apóstol, mis amados hermanos, cuando presenta la persona de Jesucristo. La palabra del Señor nunca se contradice, ella es clara, mis amados hermanos. Lo que necesitamos es poder entender y comprender, ¿verdad? Con esa sabiduría de lo alto que es el Señor Jesucristo para la gloria suya. Ahora bien, mis amados hermanos, presentando a Jesucristo en esta gloriosa mañana, ¿verdad? Veamos, por favor, qué nos dice el apóstol Pablo a los Colosenses en su capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 17, lo vamos a estar leyendo. Y nos dice de la siguiente manera, presentando a Jesús, Él, oiga bien, tiene el acento arriba de la E, está hablando específicamente de la persona, Él, en el prefijo, es la imagen del Dios invisible. Características, Él es Dios, oiga bien, es la imagen del Dios invisible. O sea, es Dios, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo es Dios y es la imagen del Dios invisible, el verbo de Dios, el primogénito de toda creación, mis amados hermanos, lo que acabamos de mirar, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y aquel verbo era Dios, mis amados hermanos. Entonces, el primogénito dice aquí en el versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses, el primogénito de toda creación, mis amados hermanos. Primogénito. Porque en Él, ¿en quién? En Jesucristo, en el verbo de Dios, fueron creadas todas las cosas. Oiga bien, las que hay en los cielos, porque es Dios, y las que hay en la tierra, mis amados hermanos, tocante al verbo de vida, dice Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado en nuestros ojos y hemos palpado tocante, dice, al verbo de vida. Gloria sea al Señor para siempre, su amor y su misericordia. A Él sea el poder y el señorío. Entonces, nos dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, que se pueden mirar en este plano terrenal, ¿verdad?
e invisibles. Sean tronos, sean dominios, mis amados hermanos, sean principados, las huestes espirituales, sean potestades, todo, oiga bien, todo, mis amados hermanos, todo fue creado por medio de Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, en quien, en el verbo de Dios, subsisten, dice la palabra de nuestro Dios. Está clarito, el apóstol Pablo presenta la persona de Jesucristo, ¿verdad? En todas las cartas paulinas. Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo inspira a estos hombres, mis amados hermanos, para escribir la escritura, ¿verdad? Recordemos que toda es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que veamos el libro de Romanos, es en su capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Vamos a mirar, mis amados hermanos, siempre con respecto al versículo 1 y capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Del apóstol Juan, de que todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos contemplado, dice tocante al verbo de vida que es desde el principio de la creación, mis amados hermanos, desde el principio de los siglos, y que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas y cada una de las cosas. Gloria sea para Él por todos los siglos de los siglos, ¿verdad? Porque su verdad es para siempre y su misericordia es de generación en generación, dice la palabra de nuestro Dios. Así que veamos Romanos capítulo 1, verso 19, y nos dice a su letra: porque lo que de Dios se conoce, lo que se conoce, porque antes no se conocía, porque en la eternidad todavía nosotros no existíamos nadie. Recordemos que lo que existía antes era eternidad, mis amados hermanos, y Él habita en la eternidad. Entonces, lo que de Dios se conoce, iniciando desde el Génesis, les es manifiesto, oiga bien, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, oiga bien, invisibles, lo que acabamos de mirar, que todo fue creado en Él, por Él, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, mis amados hermanos. Es lo que estamos mirando, ¿verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios, Jesucristo, el Padre también celestial, se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Jesucristo, su eterno poder y deidad, poder, divinidad, mis amados hermanos, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta es la palabra viva y eficaz, mis amados hermanos, que nos instruye, nos dirige para poder nosotros conocer la historia de este plano terrenal que fue creada por una deidad, mis amados hermanos, el poder y la divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo, pues en Él subsisten todas y cada una de las cosas. Gloria sea para Él para siempre. Vamos a mirar ahora, ¿verdad? El versículo 2, regresémonos por favor a la carta del apóstol Juan. Ya miramos el capítulo 1, mis amados hermanos. Espero que ustedes, a vosotros hayan podido comprender la persona de Jesucristo, hayamos podido ver la deidad, la divinidad, el poder en la eternidad que mi Señor tiene, ¿verdad? Habiendo visto el versículo 1, solo este es el versículo 1, ahora vamos a mirar el versículo 2, y dice: porque la vida fue manifestada. No sé si ya se regresó, ¿verdad? La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. Vamos a seguir leyendo para seguir explicándoles. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos, dice Juan, y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre, mis amados hermanos, y se nos manifestó a nosotros, dice también, ¿verdad? El libro de los Hebreos, me manifesté a un pueblo que no preguntaba por mí, dice su palabra, y donde fueron llamados que no eran hijos de Dios, donde se les dijo que no erais pueblos, ahí serán llamados hijos del Dios Altísimo para la gloria y la honra de nuestro Dios, lo dice el libro de Hebreos, para la gloria suya, porque la vida fue manifestada aquí en Jesucristo, mis amados hermanos, y lo hemos visto, pues se manifestó, mis amados hermanos, se hizo carne, el verbo de Dios para la gloria del Dios Padre, para la salvación, a venir a redimirnos a nosotros con su sangre preciosa. Entonces, dice Juan, y testificamos y anunciamos la vida. ¿Quién? Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, mis amados hermanos, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús mismo, dio testimonio diciendo que Él era la verdad y que Él era la vida, mis amados hermanos. Él es claro. Entonces, ahora veamos San Juan capítulo 1, versículo 4, y a su letra nos dice, va con respecto al versículo 2 de Juan, el apóstol. En él, en quien, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Escuche bien, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué dice que somos nosotros? Somos como luminares en el mundo, que resplandecemos aquí en esta tierra, mis amados hermanos, pues el Señor ha resplandecido en nuestros corazones y nos ha dado vida eterna. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra que se nos manifestó. No sé si usted me está entendiendo, ¿verdad? Pero es esto tocante al verbo de vida que nos ha dado de su Santo Espíritu, para la gloria del Dios Padre, el Consolador, la promesa que nosotros tenemos. Entonces la luz en las tinieblas resplandece, hablando de Jesucristo, aquella luz verdadera que aparece desde el Génesis 1:3 en delante, ¿verdad? Y dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, mis amados hermanos, no prevalecieron contra ella. ¿Qué quiere decir esto? No se fortalecieron contra aquella luz, ¿verdad? El verbo de Dios. También el Señor Jesucristo dio testimonio, mis amados hermanos, habiendo estado aquí en este plano terrenal. En San Juan capítulo 8, versículo 12, lo vamos a leer, y nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Recordemos pues que Él es la luz verdadera, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Él mismo da testimonio y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, oiga bien, no andará en tinieblas, no estará vacío, quiso decir Jesús. No estará en tinieblas, sino que tendrá, dice, la luz de la vida. Me tendrá a mí, dijo Jesús, como su Señor, como su Salvador, como la luz del mundo que soy. Entonces, el Señor, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Habiéndonos dado testimonio de que Él es la luz del mundo, esta luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Entonces, tocando el tema de la creación, mis amados hermanos, en el canal se encuentra, ¿verdad? La enseñanza de la creación. También Juan da testimonio diciendo que Él vino a dar testimonio de la luz verdadera, mis amados hermanos. ¿Existe una luz falsa? Por supuesto que sí, existe una luz falsa. Recordemos que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, tengamos mucho cuidado, hay que tener mucho discernimiento espiritual para poder darnos cuenta. Si mira usted un ángel, poder darse cuenta cuál de esa luz es, ¿verdad? Si una verdadera o una falsa, mis amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con respecto a esto, porque Satanás se viste como ángel de luz. Por eso Juan dice, de la luz verdadera es la luz que ha resplandecido en usted y en mí, que resplandeció en mi corazón y en el suyo, que nos ha dado sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y es la misma presencia de Jesucristo la que los ilumina, mis amados hermanos. Y a la luz el Señor le llamó día y la santificó. Entonces, Él es el que estaba con el Padre
pues Él es Dios también, ¿verdad? Es lo que les acabo de explicar. Muy bien, habiendo mirado esta cita bíblica, mis amados hermanos, vámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 18, para la gloria de nuestro Dios. Y nos dice, y Él, hablando de Jesucristo, permítanme, aquí está haciendo calor ahorita en El Salvador, hermanos, aquí está caliente esto. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Jesucristo es la cabeza, que es la iglesia, el que es el principio, dice aquí Colosenses 1:18, el primogénito de entre los muertos, el primogénito, mis amados hermanos, de la creación y de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la deidad, la plenitud de vida que habita en él. Pues así le plació al Padre Celestial. Y el Padre Celestial en Hebreos capítulo 1, verso 8 también le dice a los ángeles, adórenle. El Padre Celestial le dice a los ángeles, adórenle, el Hijo de Dios, mis amados hermanos, y es Dios, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, dice Colosenses 1:19, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mis amados hermanos, para la gloria y la honra del Dios Padre. Nos ha reconciliado por medio de su muerte y resurrección, mis amados hermanos, el primogénito de toda creación, el primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice Juan, ¿verdad? Él sea el poder y la gloria y el señorío, el que nos ha constituido reyes y sacerdotes para con Dios Padre, mis amados hermanos. A él sea el poder por todos los siglos de los siglos y por toda la eternidad, y su eterno poder y deidad, mis amados hermanos, que es sobre todas las cosas. Veamos por favor Colosenses en su capítulo 2, mis amados hermanos, versículo 8, y también el Señor nos advierte aquí, oiga bien, nos dice, mirad, dice el apóstol, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, oiga bien, conforme a los rudimientos del mundo, cosas del mundo, y no según Cristo, mis amados hermanos, porque en él, ¿en quién? En Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, mis amados hermanos, la plenitud del poder de la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Dios, mis amados hermanos. ¿Y por qué? Y porque es el Hijo de Dios, y porque el Padre Celestial lo sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Y también David da testimonio diciendo, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en él, mis amados hermanos, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Gloria sea al Señor, para siempre su misericordia, y ninguna plaga tocará tu morada, dice el Señor, ¿verdad? Para la gloria y la honra de él, mis amados hermanos. Entonces recordemos que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él, dice también la Escritura en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Ese testamento se confirmó con su muerte, mis amados hermanos, para que pueda tener validez. Tenía que aparecer la muerte del atestador, ¿verdad? Jesucristo, y haber resucitado al tercer día con poder y gran gloria. Mis amados hermanos, la palabra del Señor es preciosa, es viva y eficaz, es maravillosa, es vida para nosotros. En primera de Juan capítulo 1, verso 5, vamos por el versículo 2, ya me estoy adelantando, hermanos amados. Veamos el versículo 3, lo que hemos visto, eso os anunciamos, ¿verdad? La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 3. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
verdaderamente tenemos comunión con el Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo, el Verbo de Dios. Todo lo que hemos visto, oído, contemplado, palpado, tocante al Verbo de vida. Pues en Él subsisten todas y cada una de las cosas y en Él habita la plenitud de la deidad. Gloria sea al Señor para siempre, su misericordia, mis amados hermanos. Estas cosas, dice Juan en el versículo 4, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, mis amados hermanos, para que vuestro gozo sea cumplido, mis amados hermanos, para la gloria y la honra de nuestro Dios, ¿verdad? Así que veamos cómo el Señor presenta a su Hijo amado, ¿verdad? Para la gloria y la honra de Él. La próxima semana miraremos el versículo 5 donde nos dice que Dios es luz, mis amados hermanos, y que no hay ninguna tiniebla en él. Veámoslo, por favor, para que puedan poder quedar en claro, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. San Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesucristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Oiga bien, si decimos que tenemos comunión con él, ¿con quién? Con Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no predicamos la verdad, mis amados hermanos. Escuche bien, esto está bien tremendo. Pero si andamos en luz, ¿por qué? Porque Él es la luz del mundo y Él ha resplandecido en nosotros y somos luz, somos luminares en el mundo, dice su palabra, y somos la sal de la tierra. Como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Oiga bien, qué tremendo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria sea al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso dice la palabra del Señor que confesemos nuestras faltas y que Él es fiel en perdonar todos y cada uno de nuestros pecados, mis amados hermanos. El apóstol Pablo también, él dice en el libro de Filipenses, cuando yo vine a vosotros, no me propuse otra cosa más que presentar a Jesucristo y a este crucificado y resucitado, dice el apóstol Pablo también en el libro de Filipenses, o sea, el Señor. Y dice, ustedes deben entender, le dice el apóstol Pablo, y tener en claro el contenido de la enseñanza de Jesucristo, pues Cristo Jesús, siendo Dios y en forma de Dios, Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, mis amados hermanos, Filipenses 2:5 al 11. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Él se despojó, o sea, que Él allá en la deidad, en la eternidad, mis amados hermanos, Él habitaba con anticipación y Él ingresa a este plano terrenal, ¿verdad? Para en forma humana, mis amados hermanos, en forma de hombre, ¿verdad? Poder, reconciliarlo con el Padre Celestial mediante su sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. O sea, morir una muerte, mis amados hermanos, escucha bien, que nosotros no pudimos morir, ¿verdad? Porque Él murió crucificado, mis amados hermanos. Poder padecer lo que nosotros no podemos padecer y poder resucitar una resurrección que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos, mis amados hermanos, resucitar nosotros mismos y ser trasladado de este plano terrenal a la eternidad, mis amados hermanos, como hijo de Dios y presentarse delante del Señor, dice la Biblia, con su propia sangre, no con sangre de machos cabríos, sino con la suya propia delante del Padre Celestial, mis amados hermanos, como nosotros por nuestra propia cuenta no podemos. Entonces, el Señor Jesucristo, siendo Dios, habitaba con anticipación allá en la eternidad. Y que Él está allá ahora intercediendo por usted y por mí. El apóstol Pablo se preocupaba por presentar mucho al Señor Jesucristo y es maravilloso como lo presenta, mis amados hermanos. Ahora nosotros miraremos, ¿verdad?, cómo toda la palabra del Señor nos presenta la persona de Jesucristo. Nos iremos desde el versículo
3 del Génesis, ¿verdad? 3:15, mis amados hermanos, para poder entender la historia. Veamos, por favor, mis amados hermanos, es necesario que usted pueda entender y comprender que toda la escritura, escuche bien, desde las primeras páginas, desde el capítulo 1, versículo 1, mis amados hermanos, y hasta Apocalipsis, capítulo 21, verso 20 y 22, habla de la persona y presenta la persona de Jesucristo, mis amados hermanos. Esto yo quiero que usted lo tenga en claro. Por eso yo en esta hora se lo voy a presentar como lo presenta toda la escritura. Todo lo que está desde el Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor, que era sombra de lo que había de venir, mis amados hermanos, para el Nuevo Testamento. Mire, desde las primeras páginas, ¿verdad? Nosotros miramos a Jesucristo como el creador de todas las cosas, como yo se lo acabo de presentar con la palabra de nuestro Dios. En el Génesis 3:15 nos lo presenta como la simiente prometida, mis amados hermanos. En el Éxodo capítulo 12, verso 1, nosotros lo miramos como el Cordero Pascual que fue sacrificado. Y en Primera de Corintios, a nosotros 5 en delante, nos lo presenta que Jesucristo es la Pascua para nosotros, mis amados hermanos, el Cordero que fue crucificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga bien, todo lo que está desde el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. No sé si usted me está entendiendo. Recordemos lo que dijo Isaías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos redime con su sangre preciosa. Entonces, por eso el Éxodo 12:1 es como el Cordero Pascual, es la fiesta de la Pascua que celebró el pueblo de Israel, mis amados hermanos, la victoria cuando el Señor los iba a sacar de aquella esclavitud que tenían, ¿verdad? Recordemos que el Señor a nosotros nos ha rescatado de nuestros delitos y pecados, mis amados hermanos, y nos ha dado la luz de la vida, dice su palabra. Entonces, este es el Cordero Pascual, Jesucristo, mis amados hermanos, fue crucificado como Cordero, fue llevado al matadero. Entonces, y delante de sus transgresores enmudeció, dice su palabra. Veamos, por favor, miren. Nosotros lo miramos también como la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Cualquiera que mirara la serpiente en el libro de números, el veneno mortal de la mordedura de las serpientes ardientes, mis amados hermanos, que nos lo presenta Números, el libro de Números, capítulo 21, versículo 4 hasta el versículo 9, nos lo presenta cómo fue alzada la serpiente de bronce, mis amados hermanos, y todas aquellas serpientes ardientes que habían mordido al pueblo de Israel, porque el Señor se molestó con su pueblo, habían mordido, y la mordedura, el veneno de la serpiente quedaba nulo cuando la persona llegaba donde estaba el profeta, ¿verdad? Y alzaba la serpiente, y cuando miraba, mis amados hermanos, directamente el veneno que corría en el cuerpo de la persona quedaba nulo, se desaparecía, la persona quedaba sana. Nosotros lo miramos desde el Antiguo Testamento como el médico, mis amados hermanos, que sanó al pueblo de Israel de las serpientes ardientes, la serpiente de bronce que fue alzada en el desierto, mis amados hermanos. Mire qué bonito la palabra del Señor, es maravillosa, es eficaz. Moisés, mis amados hermanos, en los 5 libros pentateucos, ¿verdad? Él mira al mejor profeta anunciado, mis amados hermanos. Él mismo, ¿verdad? Da testimonio de él. En el libro de Ruth, nosotros vemos a aquel pariente redentor que vendría a redimir a esta mujer viuda, mis amados hermanos. Ruth, ¿verdad? Miramos aquí a Booz, cómo la redime, mis amados hermanos, cómo se casa con ella para levantar descendencia. Y Ruth, mis amados hermanos, es abuela de David. Escuche bien. A David se le promete un rey eterno de su linaje. También nos lo presenta en el libro de Job, mis amados hermanos. Nosotros miramos y apreciamos el carácter del sufriente Job, mis amados hermanos.
Y a pesar de estar sufriendo, como Él intercede por sus amigos. Lo miramos como el árbitro o el mediador, mis amados hermanos, en el libro de Job, mis amados hermanos. Esta historia de este hombre, ¿verdad?, resalta el carácter suficiente del sufriente Job, mis amados hermanos. Asimismo, en el libro de los Salmos, nosotros vemos a Jesús como el buen pastor, mis amados hermanos. Y también en el libro de Proverbios, la sabiduría misma de Dios. En Eclesiastés vemos la vanidad de la vida del ser humano sin la presencia de Jesucristo en su vida, mis amados hermanos. En Cantares vemos a Jesús como el gran amado de la iglesia, de su pueblo, mis amados hermanos. En Isaías nosotros miramos al profeta Isaías dando testimonio como varón de dolores, el experimentado en quebranto, el príncipe de paz, mis amados hermanos. Isaías 53:1. En Jeremías nos dice que Jesucristo hará un nuevo pacto a través de su sangre, a través de su cuerpo, que se cumple en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo Jesús dice: he aquí la sangre del pacto que por vosotros va a ser derramada, mis amados hermanos. Toda la escritura habla de Jesucristo, mis amados hermanos. En Ezequiel vemos a Jesús como el divino, el ser divino con la apariencia del hijo de un hombre, mis amados hermanos. En Daniel nos lo presenta como el cuarto hombre que caminó en el horno de fuego, mis amados hermanos. Recordemos cómo Nabucodonosor dice: este cuarto varón que resplandece en medio de ese horno juntamente con estos hombres es semejante a la semejanza de un Dios, dice Nabucodonosor, mis amados hermanos, estando mirando aquella grande revelación. En el libro de Oseas, un profeta menor nos lo presenta como el fiel esposo que redime y limpia a su esposa infiel, mis amados hermanos, que lo abandona, mis amados hermanos. Recordemos que dice el Señor: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos no permanecieron en mi pacto, dice el Señor. Y en los postreros días, dice el Señor en el libro de Hebreos, yo, dice, escribiré mis mandamientos en la mente y en el corazón de ellos, y todos me conocerán, dice el Señor en su palabra, mis amados hermanos. Ese libro es precioso, es maravilloso. En el libro de Joel, también un profeta menor, vemos a Cristo como quien bautiza con el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y estas palabras se cumplen en el libro de los Hechos. Él bautiza con el Espíritu Santo y fuego de Dios cuando estuvo en la casa de Cornelio, mis amados hermanos. La presencia de Jesucristo, Dios mío. En Miqueas, ¿verdad? El libro de Miqueas, nosotros miramos a Jesús como aquel humilde rey nacido en Belén, mis amados hermanos. Y también, ¿verdad?, recordemos este humilde rey nacido en Belén, que llega la entrada triunfal en Jerusalén montado en un asna, para que se cumpliese la escritura que estaba dicha: oh hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado humilde y manso sobre un asna de carga, mis amados hermanos. La palabra del Señor es maravillosa. El buen pastor que nosotros tenemos es viva y eficaz su palabra, mis amados hermanos. Y también, ¿verdad?, en Habacuc nos lo presenta como el justo, el limpio de ojos, el limpio de corazón, mis amados hermanos. En el libro de Sofonías, el profeta nos lo muestra como nuestro Salvador en el día ardiente del Señor, mis amados hermanos, el que nos salva de la ira venidera. Y en el libro de Ageo, nosotros lo miramos y lo contemplamos como nuestro templo, quien hará venir a todos y de todas las naciones, y nos reunirá, mis amados hermanos, y le vamos a adorar por toda la eternidad. Gloria sea al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Y en Zacarías, mis amados hermanos, como quien traspasarán
y mirarán el mismo quien entraría a la capital del reino, montado en un asno, mis amados hermanos. En Malaquía miramos a Jesucristo por todo lugar, y en contexto toda la palabra del Señor nos presenta la persona de Jesucristo, mis amados hermanos. Jesús, el buen pastor, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Ahora lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Se lo acabo de leer en el Antiguo Testamento. Como el Señor, ¿verdad? La palabra de Dios presenta la persona de Jesucristo, mis amados hermanos, que había de venir aquí a la tierra. Gloria sea al Señor para siempre, su amor y su misericordia. En Mateo, Jesús intentó demostrar a sus compatriotas judíos que Él es el Mesías prometido y el Rey anunciado desde Moisés. Y también en el libro de Marcos nos lo presenta como el siervo que vino a servir, mis amados hermanos. En el libro de Lucas nos lo presenta como el Salvador del Hijo del Hombre, mis amados hermanos, y el hombre perfecto. Juan el Bautista mira al Señor Dios manifestado en carne, y Juan dio testimonio de él. Es aquí el Cordero de Dios, es aquí yo miro el Espíritu Santo que se desciende sobre él en forma de paloma, mis amados hermanos. Juan dio testimonio de él también. En el libro de los Hechos, como el que bautiza con el Espíritu Santo. En Romanos, como el postrer Adán a Jesucristo, mis amados hermanos. En Corintios, como el que nos hace de nuevo. Recordemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, mis amados hermanos. Toda la Escritura habla y presenta en el Nuevo Testamento desde Mateo la persona de Jesucristo. Lucas presenta la genealogía de Cristo como hombre. Perdón, mis amados hermanos. Todos los testimonios de los apóstoles fueron claros y reales. Y una vez resucitado Cristo, mis amados hermanos, se encuentra con dos caminantes. El camino a Emaús, yo no sé si usted lo ha leído en Lucas 24-25. Él les exhorta su incredulidad, mis amados hermanos. Exhorta a estos hombres que estaban a 60 estadios de Jerusalén, dice la Escritura. ¿No os recordáis todas aquellas cosas que habían sido anunciadas de él desde Moisés? Y su corazón ardía, mis amados hermanos, sus corazones por las palabras que Jesús les decía. La profecía se había cumplido, y dice la Biblia que le rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Y llegando a la casa, dice la Escritura, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo bendijo el pan, lo partió y les dio, y asimismo se desapareció de sus ojos, y el velo que cubría sus ojos fue quitado, y le conocieron y salieron, mis amados hermanos, de aquel lugar corriendo a Jerusalén a contar aquella visión que ellos habían tenido en el camino a Emaús. Gloria sea al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Recuerde, toda la palabra tiene que presentarnos el testimonio del Hijo de Dios, y en la Biblia existe un libro que no nos habla del Señor Jesucristo, que no presenta la simiente de Dios, y es el libro de Esther, mis amados hermanos. De ese libro es que nosotros tenemos que estudiar muchísimo, porque ese libro no menciona la palabra Dios. Más adelante voy a estar compartiendo una enseñanza que tengo preparada con respecto a ese libro de Esther, mis amados hermanos. Ni siquiera tiene autor, no menciona al Señor Jesús. Y desde ese libro que nosotros tenemos que empezar a sospechar. Mis amados hermanos, el Señor, su palabra es viva y eficaz. Recordemos que Él nos ha redimido con su sangre preciosa. Así que le vamos a dar las gracias por su bendita palabra, ¿verdad? En esta preciosa y gloriosa mañana.
Se ha llegado al final de esta enseñanza. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente y que el conocimiento de la verdad siga creciendo en sus corazones y que sea usted, ¿verdad?, el segundo en compartir estas bellas y preciosas enseñanzas para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Nos vamos a presentar delante de Él y le vamos a dar las gracias, ¿verdad?, por este momento tan especial que nos ha llenado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea a Él para siempre, mis amados hermanos. Padre y buen Dios que está en gloria, le damos las gracias por su grande amor y por su infinita misericordia, Señor amado. Hemos escudriñado su palabra, Señor. Hemos visto, Dios mío, hemos comprendido tu palabra, Señor. Gracias le damos por la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, Señor amado, que nos ha regalado, Señor, para poder conocer su palabra y para la gloria de su nombre, Padre amado, poder llenarnos más del conocimiento de ella. En el nombre bendito de su Hijo amado Jesús le damos las gracias por todo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Comparte este pequeño devocional con tus seres queridos, con tus amistades, y que el Señor les bendiga y guarde siempre su salida y su entrada. Que mi Señor, ¿verdad?, que la gracia del Señor sea siempre con cada uno de vosotros y que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano reine siempre sobre sus vidas, sobre sus hogares y sobre sus hijos. Para la gloria y la honra del Señor. Nos veremos el día de mañana viernes, si así el Señor le place, ¿verdad?, en nuestro nuevo y bello devocional. Dios les bendiga grande y muy ricamente.